En este video vamos a responder una de las críticas más fuertes que se han hecho al Libro de Mormón, específicamente sobre si realmente hay evidencia en América sobre la existencia de caballos y específicamente en el tiempo del Libro de Mormón. Así que ponte cómodo, disfruta este video y adelante. Mucho ha pasado desde que los detractores con furia enarbolaron por primera vez la bandera de los supuestos anacronismos, donde la fauna mencionada en el Libro Mormón era el tema principal. Caballos, elefantes, reses. ¿Qué locura representaba para la comunidad científica la sola mención de estos animales en América antes de Colón? Desde hace unos 30 años los críticos y detractores de la Iglesia encontraron en este tema un aliciente para atacar a la Iglesia, provocar dudas entre los miembros de ella y regocijarse en la posible falsedad del Libro de Mormón. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas desconocen es que de hecho sí hay evidencias de la existencia de algunos de los animales mencionados en el Libro de Mormón en América y específicamente los caballos en tiempos del Libro de Mormón. Sin embargo, estos estudios han salido a la luz en los últimos 20 años y por fortuna para los detractores, estos anacronismos se enarbolaron suficientemente fuerte que hoy en día, por lo arraigado de lo dicho en ese entonces, ha quedado en el subconsciente de las personas, lo cual hace difícil poder hacerles ver que hoy en día no es un tema de si existieron o no estos animales en América, sino más bien cuándo y por cuánto tiempo. Y si bien es justo decir que la sola comprobación de su existencia en América debería de ser suficiente para darle al Libro Mormón el beneficio de la duda, para los detractores eso no basta. Hay que encontrar muchos, pero muchos huesos de estos animales y exactamente en los tiempos de los nefitas. Y aún así, si se llegaran a encontrar suficientes evidencias de esto, solo sería circunstancial, solo se debe tomar en cuenta si, adicional a esto, se demuestran científicamente todos los demás supuestos anacronismos encontrados en el Libro Mormón. Es decir, aunque se compruebe la existencia de caballos y elefantes en América en el tiempo de los nefitas y los jareditas, el Libro Mormón no es verdadero, sin la comprobación de lo demás, y si aún así llegara a pasar que se compruebe científicamente todo lo demás escrito en el libro, este no puede ser verdadero porque así ya se determinó. En primera instancia, y al encontrarse pocos vestigios de la existencia de caballos en Mesoamérica, se llegó a la conclusión del llamado cambio de préstamo, al referirse al caballo del Libro Mormón como otro animal mesoamericano, como el tapir o el venado. Es decir, en pocas palabras, que el caballo al que se refiere en el Libro Mormón podría ser algún otro animal desconocido para ellos, por lo que se le pudo haber dado el nombre de algún animal ya conocido, como el caballo. Sin embargo, en cuanto a estas ideas preliminares, aun cuando entran dentro de lo posible, y es a mi parecer suficiente para explicar la ausencia de evidencias de la existencia de estos animales en América, ha sido sin embargo a los ojos científicos más escépticos, aún muy debatible y hasta inclusive irrisorio, y ha sido motivo de constantes críticas, sobre todo en cuanto al tapir se refiere. Cabe aclarar que si bien Sorenson propuso inicialmente la posibilidad de un cambio de préstamo de la palabra caballo a venado o tapir en 1984, los apologistas miembros de la Iglesia no han afirmado que los caballos eran tapires, como muchos detractores se han empeñado en decir y que frecuentemente usan para burlarse de la Iglesia. Esto se ofreció como algo posible pero no definitivo. De hecho, muchos apologistas generalmente favorecen la presencia de verdaderos caballos, ecus, para caballos en el Libro Mormón y no el tapir. Segundo, lo que debemos evaluar es si no hubiera evidencia de estos animales en América, lo cual no es el caso, pero pensando que así fuera, ¿esto constituiría una prueba definitiva de que el Libro Mormón no es verdadero? Hay que tener en cuenta que pequeños grupos de animales en regiones limitadas algunas veces no dejan restos arqueológicos. Por ejemplo, según Wynne Jones, es más que probable que los vikingos llevasen caballos, vacas, ovejas, cabras y cerdos al este de Norteamérica en el siglo VI después de Cristo, pero estos animales no han dejado restos. Otro ejemplo, los olmecas seguramente criaron perros y pavos porque son animales muy presentes en los periodos tempranos del continente americano, pero tampoco hay restos de ellos. Es posible que los huesos hayan desaparecido por la acción de la humedad y la acidez de la tierra. Último ejemplo, quizá el más significativo, los hunos de Asia Central durante los siglos IV y V después de Cristo tenían un potente ejército basado en la caballería,
Hablamos de cientos de miles, quizás millones de caballos. Bien, ¿pueden decirme dónde están los restos de caballos hunos? ¿Cuántos huesos de caballos hunos hemos encontrado? ¿No lo sospechan? Se los diré. 0, ninguno, ni un molar. Sabemos de estos caballos por lo que nos cuenta la historia escrita, pero no hay pruebas palpables, si por pruebas palpables entendemos restos de huesos. Complementamos nuestra perspectiva con la arqueología bíblica. Se destinan muchos millones de dólares a las excavaciones de las tierras bíblicas, muchos más que a la arqueología mormona. Ustedes saben que la Biblia menciona leones en Palestina, pero durante decenas de años no se encontró un solo resto de león ahí. Fue en 1988 cuando se encontraron 2 pequeñas muestras. Hasta entonces los arqueólogos ateos y los escépticos se reían de los judeocristianos, y lo mismo ha sucedido con nosotros hasta hace poco. Ciertos fundamentalistas bíblicos se reían del libro Mormón por lo de los caballos. Algo que les cuesta mucho a los detractores e inclusive miembros de la iglesia entender en cuanto a la ciencia del libro Mormón, refiriéndose a las evidencias arqueológicas, es que la ausencia de evidencias arqueológicas no constituyen prueba de nada, simplemente es una ausencia hasta el día de hoy. Un ejemplo de esto es el caso de un artículo que salió el 13 de junio en la revista Science Advance sobre la turquesa. En este artículo se expresa cómo por muchos años los arqueólogos han determinado que la turquesa encontrada en piezas mesoamericanas como el disco del Templo Mayor debe venir del sur de Estados Unidos, donde se han encontrado las minas de turquesa más importantes en tiempo prehispánico, y en Mesoamérica no se ha encontrado una sola mina o vestigio de turquesa mesoamericana. Alison Thibodeau, una geoquímica del Dixon College en Pensilvania y autora principal del artículo, especifica que después de estudiar pedazos de la turquesa encontrada, en esta pieza se encontró que la firma isotópica de esta pertenece a Mesoamérica y no al sureste de Estados Unidos, dejando así claro que no existió el comercio entre estas dos áreas culturales, y la turquesa en esta y otras piezas entonces viene de Mesoamérica. Durante más de un siglo los arqueólogos han cuestionado los orígenes de la turquesa utilizada en estas hermosas piezas de arte y joyería, debido a que los científicos no han encontrado mucha evidencia de la extracción de turquesa en Mesoamérica. Algunos investigadores han utilizado la presencia de artefactos fabricados con turquesa en esta zona como evidencia de intercambio comercial a larga distancia con civilizaciones antiguas a miles de kilómetros del sureste de Estados Unidos, donde se han encontrado minas de turquesa. Después de raspar los bordes de las piezas para desprender las sustancias adhesivas, las molió individualmente y las disolvió en ácido. Después analizó las muestras para encontrar sus huellas isotópicas, las cuales proporcionaron una perspectiva sobre sus orígenes. Vi aparecer el número y estoy segura de que bailé de alegría por todo el laboratorio, dijo Thibodeau. No solo tienen firmas isotópicas que son absolutamente coincidentes con la geología de Mesoamérica, sino que son completamente distintas de las firmas isotópicas de los depósitos y artefactos de turquesa del sureste que hemos visto hasta ahora. Thibodeau llega a una conclusión que tal vez se aplique en otras ciencias, pero que particularmente tiene mayor eco en la arqueología y la antropología, y que por muchos años los eruditos miembros de la iglesia han utilizado acerca de la fauna mencionada en el libro Mormón, y que sus críticos no han aceptado, tal vez porque no piensan aceptar nada que venga de los estudiosos de la iglesia, o tal vez porque desconozcan cómo funciona la ciencia en temas de arqueología y antropología. Thibodeau dijo que aunque los arqueólogos no han encontrado restos de minas de turquesa en Mesoamérica, esto no significa que no haya habido. Bien se podría decir lo mismo de los animales mencionados en el libro Mormón. Los arqueólogos no han encontrado restos de caballos, elefantes, reses y cabras en el tiempo del libro Mormón en Mesoamérica. Eso no significa que no haya habido. Si bien esta explicación pudiera ser más que suficiente para muchos de los miembros de la iglesia, es cierto que no es suficiente para los críticos y los detractores de él. Si solo hubiera evidencias de la existencia de caballos y elefantes en América, pero en tiempos muy lejanos a los tiempos del libro Mormón, ¿eso sería suficiente para darle al libro Mormón el beneficio de la duda? Y sobre todo que hasta hace 60 años, el solo hecho de mencionar la existencia de esta fauna en América en cualquier tiempo era considerado una locura. En los últimos 60 años se ha llegado a la conclusión, por las evidencias arqueológicas y antropológicas, es que de hecho hace miles de años sí existieron caballos y elefantes en América. Estos vestigios han dejado claro la existencia de estos animales en América, e inclusive en México, como se ve en el siguiente mapa, se muestran los lugares donde se han encontrado vestigios de caballos, pero en tiempos muy remotos al libro de Mormón. ¿Por qué esto no es suficiente para darle una oportunidad al libro de Mormón? Hay que recordar que en 1830, a la traducción del libro de Mormón y por los siguientes 80 años, no se tenía evidencia de la existencia de esta fauna en el continente en ningún tiempo, y esto fue objeto de mucha crítica hacia el libro Mormón en esa época.
Es factible pensar que una vez comprobado la existencia de esos animales en tiempos remotos, algunos de ellos, tal vez muy pocos, pudieron haber sobrevivido lo suficiente para convivir con los autores antiguos del libro Mormón. Nuevamente podría ser no solo factible, sino suficiente para explicar su mención en el libro. Pero, ¿y si hubiera evidencias de la existencia de esta fauna en tiempos del libro Mormón? Bueno, cuantiosas evidencias han salido a la luz en los últimos 40-50 años sobre la existencia de caballos en tiempo del libro Mormón o muy cercanos a sus tiempos, inclusive en Mesoamérica. Uno de los hallazgos más sorprendentes es en un sitio datado en el 100 después de Cristo en St. Petersburg, Florida, que contiene restos de un mamut, un mastodonte y un caballo. Ya en 1941, Ivan Sanders declaró que hay un cuerpo de evidencias tanto de América Central como de las zonas rocosas de Haití que muestran que el caballo pudo ser conocido por el hombre de las Américas antes de la llegada de los españoles. Es concebible que pequeñas poblaciones de caballos o animales semejantes continuasen existiendo hasta épocas muy posteriores en rincones de los dos continentes donde las condiciones fueron favorables y donde fuesen libres de los ataques de otros animales y de enfermedades de parásitos que pudieran causar su exterminio. Yucatán, concretamente Mayapán, en un enclave indio de varios siglos antes de Colón, se encontraron huesos de caballos en 4 lugares, algunos de ellos modernos y 2 de ellos precolombinos en el cenote de Chenmul. Eran 2 dentaduras de caballo en el estrato de la base parcialmente mineralizados, es decir, bastante más antigüedad que 1492, junto con alfarería maya. Yucatán, complejo de cavernas del Oltún en 1977, 2 arqueólogos mexicanos encontraron un depósito de 16 capas. En el nivel 7 encontraron alfarería, algunos de cuyos utensilios estaban hechos con huesos de caballos, hasta el nivel 2, datados por el radiocarbono en 1800 a.C. Los fragmentos de cerámica tenían porciones del 900 al 400 a.C. Más recientemente, en el 2001, el National Geographic mostró evidencias de caballos usados como alimento, lo cual corroboraría la convivencia entre la especie humana y la equina durante tanto tiempo desechada por muchos estudiosos. El estudio se centra en la punta de una lanza precolombina con proteína de caballo. Si bien las evidencias claras de huesos de caballos en América en tiempos tan cercanos a la llegada de los españoles son suficientes pruebas de su existencia y la plausibilidad del libro Mormón, aunado a esto se pueden ver expresiones culturales de interacción de los caballos por lo menos y el ser humano, y poco tiempo antes de la llegada de los españoles en América. Por ejemplo, en Chichén Itzá, en el Templo de los Tableros, se puede ver una serie de bloques esculpidos por los itzáes, donde se muestra una serie de individuos acompañados de diferentes animales. Se presume que el significado de estas placas sea de tipo sagrado, y en ellas se muestran desde jaguares, monos, conejos y un animal que se catalogó como venado, ya que no existía un lugar para ningún otro animal de esta índole. Este animal se muestra parado con la cabeza un poco baja, y a un lado se encuentra un hombre de pie, aunque hay algunos que han insinuado que de hecho podría estar montando al animal. Sin embargo, como se puede ver en las siguientes imágenes, la representación de un venado es muy diferente de como se muestra en el tablero, específicamente por la ausencia de cuernos y o orejas grandes circulares, por lo que muchos han sugerido que de hecho se trate de un caballo. Esta hipótesis toma fuerza ya que el tamaño del caballo parece ser más pequeño al caballo conocido actualmente y que, como se ha visto en los estudios de los huesos encontrados de la península de Yucatán, pertenecen al tipo Equus covercidens o caballo mexicano, que es de hecho un caballo más pequeño y que se sabe por seguro fue el tipo de caballo que existió en el continente. Si bien hay que aclarar que si de hecho sea este un caballo o un venado es de poca relevancia, ya que la evidencia de la existencia de estos caballos en tiempo del libro Mormón mencionada antes es contundente. Ahora que hay evidencias claras de la existencia de estos animales en América en el tiempo del libro Mormón, ¿estas se deberían de tomar en cuenta como prueba de la verdad de él? No, definitivamente no. La razón es que si bien esta evidencia nos plantea una duda razonable y una plausibilidad, como se ha mencionado infinidad de veces antes, la veracidad sobre el libro Mormón se comprueba y se seguirá comprobando de una sola manera, por oración. Lo demás, por muy bien argumentado que esté, solo complementa lo ya conocido por el corazón de los miembros de la Iglesia. Pero en cuestiones científicas, esta evidencia solo se puede mostrar como evidencia de su plausibilidad y se debe de seguir estudiando muchos vestigios y teorías más antes de poder llegar a conclusiones de tipo definitivo en cuanto a la plausibilidad de algún área geográfica de las tierras del libro de Mormón. Bien, hermanos y hermanas, pues si les gustó este video, les pido que puedan darle like, que puedan compartirlo con sus familiares y amigos y también que puedan activar la campanita para que cada vez que se suba un video ustedes puedan ver lo que estamos subiendo. Pues ha sido un placer compartir con ustedes este video
Espero que les haya gustado y hasta luego.